Con uno, la doctora María Amparo Casar, en su juicio todavía a estas horas. ¿Qué hubo, María Amparo? ¿Cómo estás, Pepe? Bien pendiente de la información, Sí, claro. Te veía muy atenta con toda la crónica que hicimos del movimiento magisterial parista. Pues sí, es que hay que estar atentos porque es de las pocas reformas que se están implementando, aunque todavía no rinda los frutos en calidad educativa, sí se pusieron los ladrillos y sobre todo sí se está llevando a cabo con firmas. ¿Qué pasaba hace un año? Estábamos en las mismas. Estábamos en las mismas, pero hay grandes diferencias. Y te doy las dos que yo considero más importantes. Ahora veo una plena coordinación, Pepe, entre el secretario de Educación y el secretario de Gobernación. Pues no que están compitiendo. Antes, pues fíjate, a pesar de que los dos son candidatos presidenciables. Pero bueno, están trabajando como creo que espera el presidente Peña Nieto, que trabaje su gabinete y como debe de ser en un gabinete hasta que ya se desate, pero no tenemos que esperar, digo, faltan todavía dos años y medio. Entonces veo esa diferencia con el año pasado cuando pues Gobernación iba por un lado resolviendo los problemas y el secretario Emilio Chuaifet por el otro. La segunda gran diferencia que veo es que no es la primera vez, ya es la tercera, creo yo, que el secretario Aurelio Nuño se para y dice, en efecto, vamos a aplicar, vamos a poner en efecto lo que dice la reforma educativa. Y la reforma educativa dice que si no se presentan 3 días, se hace un descuento y al cuarto día hay un despido. Ante la amenaza de la CENTE de que se van 26,000 maestros y con qué los van a reponer, pues ahí están, yo le voy a creer, le voy a dar el beneficio de la duda al secretario de Educación. Pero ya los maestros le están dando la vuelta al secretario. La verdad, muy inteligente. Están haciendo paros escalonados, es decir, se están escalonando para no faltar 3 días seguidos a la chamba y que no los puedan correr y sin embargo su movimiento siga vivo. Es una buena jugada, una magnífica jugada, están haciendo la estrategia de socializar los costos. ¿Sí? A mí me quitan un día de sueldo, a ti te quitan el otro, vamos a ver cómo responde a este nuevo reto, pero también tenemos que reconocer, Pepe, que la CENTE poco a poco ha ido perdiendo ese apoyo, ese músculo que había mostrado. Tú ves los porcentajes de escuelas paradas, pero ve el domingo la marcha también, y está claramente que esto es pues un movimiento político que poco tiene que ver con la educación y mucho con los privilegios que mantiene la coordinadora. Otro gran asunto el día de hoy, María Amparo, estarás de acuerdo, en este Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, en una ceremonia que tuvo lugar en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de la República destacó la importancia de educar a la sociedad y a las futuras generaciones para entender que la homosexualidad no es una enfermedad. Sin embargo, porque la ley lo decía. Sí, incluso en Naciones Unidas lo consideraban como una deficiencia. Sin embargo, la homofobia sí lo es. Eso sí es una enfermedad. El presidente Peña Nieto firmó una iniciativa para reformar la Constitución e incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de reconocer como un derecho humano inalienable que las personas pueden contraer matrimonio sin discriminación alguna. El presidente se unió a esta lucha al cambiar su foto de perfil en su cuenta de Twitter por otra imagen donde se ve la bandera del arco iris, los colores del arco iris, los colores del movimiento lésbico, gay, transgénero. La Residencia Oficial de Los Pinos también lució los mismos colores del arco iris. Es decir, que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales. No puede haber en nuestro país quienes en algunos estados o entidades tengan ciertos derechos y en otros no. Se trata, a final de cuentas, de asumir este reconocimiento, insisto, sobre el que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y hoy corresponde emprender esta iniciativa para realmente enmarcarlo en nuestra Carta Magna como un derecho. María Amparo, ¿va a haber resistencias? Va a haber resistencias de algunos grupos, sí, o sea, podríamos hablar del Yunque, podríamos hablar, ¿cómo se llamaba la de
Limón, que también estuvo en la cárcel, o está Limón Rojas. Limón Rojas. Provida. Sí, de Provida, gracias Pepe. Entonces, habrá resistencias, me parece una medida, primero, que nos pone a la vanguardia, ya estaba en el DF, pero incluso gobernantes de izquierda, como fue Andrés Manuel López Obrador, nunca quiso aprobar los matrimonios del mismo sexo. Lo está haciendo el presidente, lo hace con valentía. Yo me uno a la felicitación que viene de la ONU. No son muchos, Pepe, los países que tienen esa legislación. Poco más de 20. Poco más, 19 creo que me decías tú antes de entrar al aire, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿De 190 países? De 180 y tantos, 187 países, nada más 19 o 20 países, así que es de felicitar, y de felicitar sobre todo por una cosa, Pepe. No, aquí se está respetando, no sé si te diría el derecho de las o la opinión de las minorías, porque estamos partidos los mexicanos entre los que aceptamos esos derechos fundamentales y aquellos que no lo hacen. Y Enrique Peña Nieto en esta ocasión me parece que se va con el deber ser, con los mejores valores universales de respetar el derecho individual a decidir cómo eres y cómo te comportas, siempre y cuando no afectes a terceros. Aquí no estás afectando, Pepe, a terceros, y sí estás permitiendo que los discapacitados, las mujeres, las personas indígenas, las personas que tienen menos ingresos, etcétera, tengan mayores oportunidades. Decías tú, ahora que introducías el tema, una cuestión de educación. Hay que acompañar esto con educación en tolerancia, Pepe. No solamente educar de que, como tú decías, los homosexuales no son, ni tienen, ni padecen ninguna enfermedad, sino educar en la tolerancia, porque la tolerancia en México es muy, muy baja hacia todo aquello que no se parece a nosotros. No nos gusta que vivan en nuestras casas alguien que es una religión distinta, alguien que tiene un tatuaje, alguien que se diferencia por el color de la piel, alguien que se diferencia por su postura política. Hay una gran intolerancia y esto es un gran paso en esa educación, Pepe. Hoy le preguntamos justamente en ese tono sobre las resistencias que va a llevar en un momento dado toda la acción judicial que ha emprendido ya el gobierno a través de la coordinación jurídica del Poder Ejecutivo. Se lo preguntábamos a Alejandra Haas. Alejandra es la presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Esto nos dijo Alejandra Haas. Alejandra Haas, el presidente habló de resistencias. ¿En dónde encuentra el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación las mayores resistencias de la oposición conservadora a este tipo de decisiones, sin duda vanguardistas, actualizadas, modernistas, acorde con la Organización de las Naciones Unidas? Mira, yo creo que hay resistencias, desde luego, digamos, organizadas, de algunas organizaciones que realmente no pueden concebir que avancemos en este tema, pero creo que lo que más le duele a los colectivos LGBTI y a la población en general, lo que más le cuesta a México es la resistencia que hay en términos del trato. Esta discriminación que se da todos los días en nuestra realidad, no solamente a las personas LGBTI, sino a las personas por su pertenencia étnica, a las mujeres, a las niñas y niñas, a los adultos mayores, y que hacen que sea realmente en nuestro país la mayoría la que es discriminada y no minorías, como se suele decir. A ver, por ejemplo, se habla de garantizar el cambio de identidad sexual en documentos oficiales, es decir, que los documentos oficiales, ¿qué deben de decir una vez que se aprueben las leyes? Claro. Así es, esto es fundamental para la comunidad trans, ¿no? Cuando una persona transita de una identidad de género a otra, el primer problema con el que se encuentra, y es un obstáculo de parte del Estado, es poder ajustar sus documentos a su expresión de género. La razón por la que esto es fundamental es porque, como tú sabes, Pepe, la identidad es un derecho en sí mismo, pero sobre todo es un derecho llave para el acceso a otros derechos. Si uno tiene sus documentos de identidad en orden, si tiene su acta de nacimiento con concordancia con el nombre que una persona quiere que la llamen, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al trabajo van a ser derechos que serán más factibles de acceder que si uno tiene una
expresión de género distinta de la que expresan los documentos oficiales. ¿Estarás de acuerdo, María Amparo Casar? Se trata de armonizar aquí dos valores, el de respeto, por supuesto, a todos y las diferencias que tenemos entre sí. Es decir, tampoco se puede discriminar a los que tradicionalmente discriminan. Tampoco se puede discriminar a ellos, a esos pero colectivos sí, antiabortistas, sí, anti-homofóbicos, en fin. Tienen el mismo derecho a expresar sus opiniones que tenemos nosotros, que sí estamos de acuerdo con estos derechos, como ahora se llaman, derechos humanos o derechos fundamentales. No va a haber aquí una ley mordaza para aquellos que quieran expresar libremente que les parece una barbaridad, ¿sí? O les parece inmoral o al menos amoral los matrimonios del mismo sexo o, por ejemplo, la interrupción del embarazo. Una cosa es expresar tus opiniones y otra cosa es impedir que aquellos que tienen las diferencias puedan acceder a los mismos bienes, servicios y derechos que tienes. En ese sentido, creo que lo que le falta después a la reforma, y lo dice la misma Alexandra, es la política pública y el fomento. Y cuando digo la política pública es el fomento a esto y segundo, darle a esos ciudadanos que son discriminados las armas para poder defenderse cuando sean víctimas de esa discriminación. Y así cerramos el círculo, Pepe, pero por ahora hay que felicitar y nos vamos con una sonrisa de este comentario. Doctora Casar, te agradecemos mucho como siempre. Nos vemos aquí el próximo martes. Juicio, nos vemos aquí el próximo martes con la doctora María Amparo Casar. Por cierto, sobre todo esto que hemos comentado, que